Bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes una vez más. Y como siempre tengo un chisme bomba o un notición. Prepárense porque hoy vamos a hablar de algo que está que arde, algo que nos tiene a todos en vilo, el épico reencuentro de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Kerem y Hande juntos de nuevo. Para los que no los conocen, les cuento que son dos de las estrellas más grandes de Turquía. Protagonizaron juntos la serie Love is in the Air, y la química entre ellos en pantalla era explosiva. Tanto que, claro, la gente empezó a soñar con que esa chispa fuera real. Y efectivamente así fue. Estuvieron saliendo amándose siendo la pareja favorita de todos y luego, bueno, como suele pasar en la vida, se separaron. Pero como dicen, donde hubo fuego cenizas quedan. Y ahora, boom, el destino, la casualidad, o lo que sea, los juntó de nuevo. ¿Y dónde? En un evento escolar. Prepárense para escuchar todos los detalles jugosos, las fotos, los vídeos, todo lo que se sabe de este reencuentro que ha hecho vibrar a la farándula. Así que antes de que empecemos a desmenuzar cada detalle, cada gesto, cada mirada, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbanse al canal. Es gratis y así no se perderán ningún chisme, ninguna bomba, ninguna noticia de sus celebridades favoritas. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Y por supuesto, déjenme un like si les emociona tanto este reencuentro como a mí. Vamos a darle. Bueno, ¿dónde y cuándo fue este reencuentro épico? Todo sucedió en un evento escolar, más específicamente en la graduación de una amiga en común. Según la información que ha estado circulando, tanto Kerem como Hande asistieron a la ceremonia, y aunque al principio intentaron mantener cierta distancia, la emoción era palpable. La noticia corrió como la pólvora por las redes sociales y los portales de noticias, y en poco tiempo, todos estábamos pegados a la pantalla, buscando cada detalle. Imaginemos la escena, una tarde soleada, un ambiente festivo, padres orgullosos, graduados emocionados y, de repente, Kerem Bürsin y Hande Erçel entre la multitud. ¡Guau! Imaginen la sorpresa, el revuelo, los murmullos, era como si la historia de Love is in the Air volviera a la vida. Lo más interesante es cómo se desarrolló todo. Al parecer, en un principio se mantuvieron separados, cada uno con sus propios amigos y conocidos. Pero como el destino a veces juega sus cartas, en algún momento el ambiente y la cercanía del evento, o quizás la nostalgia, o simplemente el cariño que aún se tienen, los llevó a interactuar. Empezaron con pequeñas conversaciones, saludos, quizás algún comentario sobre la ceremonia. Luego comenzaron a acercarse más. Fotos, vídeos, los fans enloquecieron. Empezaron a circular imágenes de ellos compartiendo sonrisas, charlando animadamente e incluso se dice que hubo un abrazo. ¿Un abrazo? ¡Ay, Dios mío! Mi corazón no lo resiste. Ahora, vamos a analizar un poquito más a fondo. ¿Qué nos dicen las imágenes y los vídeos que han estado circulando? ¿Qué podemos deducir de sus gestos y miradas? La verdad es que a simple vista, se les veía muy cómodos el uno con el otro. La tensión que a veces se percibe entre dos personas que se han separado, no era evidente. Al contrario, se veía una gran complicidad, una amistad sincera y, quién sabe, tal vez algo más. Sus miradas, ay, las miradas. Los ojos son el espejo del alma, ¿verdad? Y en las imágenes, se podía ver una conexión muy fuerte. Miradas de cariño, de complicidad, de alegría, como si el tiempo no hubiera pasado. Quizás simplemente son dos personas que se quieren, que se respetan y que se alegran de verse. O quizás es el comienzo de algo nuevo. Y ahí es donde entran en juego los rumores y las especulaciones. ¿Es este reencuentro el principio de una reconciliación? ¿Hay posibilidades de que vuelvan a estar juntos sentimentalmente? La verdad es que nadie lo sabe a ciencia cierta. Pero como fans nos encanta soñar. Y viendo la conexión que todavía tienen, la posibilidad, aunque remota, está ahí. Pero más allá de los rumores románticos, lo importante es ver la madurez y el respeto con el que ambos han manejado la situación. No se han escondido, no han evitado el contacto. Al contrario, han mostrado una actitud abierta y cordial. Han demostrado que aunque su relación sentimental no haya funcionado, pueden mantener una amistad sana y respetuosa. Y eso es admirable.
Ahora hablemos un poco de lo que esto significa para sus carreras. Tanto Kerem como Hande son estrellas en ascenso con muchos proyectos en puerta. Sus carreras están en su mejor momento. Este reencuentro definitivamente ha vuelto a ponerlos en el centro de atención. La atención mediática que recibieron es un empujón. En cuanto a sus proyectos futuros, Hande está trabajando en nuevos proyectos y Kerem está preparando el lanzamiento de su nueva serie. La expectación está por las nubes. Y por supuesto, la gente está soñando con verlos juntos de nuevo en la pantalla, aunque sea en una colaboración especial, en una película o en una serie. Sería el sueño de muchos fans hecho realidad. Pero volviendo al evento escolar, hay un detalle que me parece muy significativo. La graduación era de una amiga en común, lo que demuestra que a pesar de su separación, ambos mantienen lazos con su círculo social. Esto habla mucho de la madurez de ambos, de su capacidad para dejar atrás el pasado y seguir adelante. Y ahora, vamos a hablar de las reacciones en las redes sociales. Fue un auténtico terremoto. Los fans de Love is in the Air enloquecieron, inundando Twitter, Instagram y TikTok con fotos, vídeos y mensajes de apoyo. Los hashtags relacionados con el reencuentro se volvieron tendencia en cuestión de minutos. Los comentarios iban desde la pura emoción y alegría hasta las especulaciones más descabelladas. Vuelvan, por favor, son la pareja perfecta, ojalá se den una segunda oportunidad. Otros, más realistas, expresaban su felicidad por verlos bien, disfrutando de su amistad. Me encanta verlos felices, me alegro de que se lleven bien. Las redes sociales, como siempre, fueron un termómetro de la emoción popular. Y en este caso, la respuesta fue abrumadoramente positiva. Los fans, en su mayoría, celebraron el reencuentro y mostraron su apoyo a Kerem y Hande. Ahora un pequeño paréntesis, no podemos hablar de este reencuentro sin mencionar la moda, el estilo, la apariencia de ambos. Siempre impecables. Hande, como siempre, lucía radiante con un look elegante y sofisticado. Kerem, por su parte, con su estilo casual y sofisticado, mostrando un encanto que enamora. Estaban guapísimos. Y claro, este detalle no pasó desapercibido para los fans. ¡Qué guapos están! Se ven espectaculares, fueron algunos de los comentarios que inundaron las redes. Y es que sí, se veían muy bien juntos. La química no solo estaba en sus gestos y miradas, sino también en la armonía que irradiaban. Ahora, vamos a responder a las preguntas más frecuentes que se están haciendo los fans. ¿Volverán a estar juntos? ¿Hay posibilidades de una reconciliación? ¿Están saliendo con alguien más? La verdad, como ya dije, es que nadie lo sabe. Son cosas privadas y solo ellos tienen la respuesta. Lo que sí podemos decir es que por el momento, no hay ninguna confirmación oficial de un posible romance. Pero, lo que sí sabemos es que ambos están solteros y disponibles. Y viendo la conexión que aún tienen, y el cariño que se profesan, la puerta, al menos, está entreabierta. Veremos qué pasa en el futuro. El tiempo lo dirá. Otra pregunta común es, ¿qué piensan sus amigos y familiares de este reencuentro? Lamentablemente no tenemos información directa sobre esto. Pero por la actitud que han mostrado, y por el apoyo que han recibido en las redes sociales, todo apunta a que sus allegados están contentos de verlos bien. Ahora, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Habrá más encuentros? ¿Colaborarán en algún proyecto juntos? La verdad, no lo sabemos. Pero lo que sí podemos esperar es que ambos sigan adelante con sus carreras, que sigan disfrutando de su vida y que sigan siendo felices. Y por supuesto que nos sigan regalando momentos mágicos como este reencuentro. En definitiva, el reencuentro de Kerem Bürsin y Hande Erçel en el evento escolar ha sido un acontecimiento que ha puesto a vibrar a todos sus fans. Ha sido una muestra de madurez, de amistad y de respeto. Ha sido un recordatorio de que a veces, las segundas oportunidades existen. Y sobre todo ha sido una prueba de que el amor y la amistad pueden sobrevivir a cualquier obstáculo. Y ahora, para concluir, quiero resumir los puntos más importantes que hemos tratado en este vídeo. Primero, el épico reencuentro de Kerem Bürsin y Hande Erçel en un evento escolar. Segundo, la emoción y la euforia de los fans en las redes sociales. Tercero, la madurez y el respeto que han mostrado ambos. Cuarto, las especulaciones sobre una posible reconciliación. Y quinto,
la esperanza de que sigan siendo felices y nos sigan regalando momentos inolvidables. Así que, mis amores, ¿qué les pareció este vídeo? ¿Les gustó el reencuentro de Kerem y Ande? ¿Qué opinan de todo esto? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan, qué sienten, qué expectativas tienen. No se queden callados. Compartan sus opiniones, sus teorías, sus emociones. Los leo a todos. Y por favor, no olviden darle un like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos los fans de Kerem y Ande. Corran la voz. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún chisme. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.